Hola a todos, soy Manu y hoy os traigo el primer vídeo de ese grupo de vídeos destinados a los principiantes que dije en el vídeo anterior que iba a traer. Y bueno, antes de nada quería comentar que este conjunto de vídeos, y en especial este, está destinado a gente que no tiene ni idea o casi ni idea de este hobby y tiene preguntas bastante básicas que yo creo que el resto de gente que, bueno, ya sabéis un poco de esta materia, las vais a encontrar un poco aburridas, pero bueno, yo creo que es importante y así pues ayuda a toda la gente que quiere empezar en este hobby, que además creo que es bastante. Y bueno, básicamente lo que voy a hacer va a ser ir resolviendo las preguntas o dudas que yo pienso que una persona que quiera empezar en este hobby tendría antes de empezar, las cosas más importantes. Y entonces lo que he hecho ha sido apuntarme en el ordenador una serie de preguntas que pienso que tendría la gente que quiere empezar en este hobby, y lo que vamos a hacer va a ser pues una especie de formato de preguntas y respuestas y voy a intentar daros mi opinión en todo este tema. Y bueno, son preguntas un poco variadas y bastante genéricas, pero bueno, así yo creo que recopilamos un poco de información que yo creo que es bastante importante para toda la gente que quiere empezar en este hobby y así pues conoce un poco más todo lo que pues va a suponer. Y tampoco son muchas preguntas, algunas me las hizo mi hermano y otras pues las he ido sacando yo y yo creo que van a estar bastante bien y sin más dilación vamos a empezar. Y bueno, antes de nada, esto no lo considero ni una pregunta porque creo que es muy básico, pero bueno, lo voy a explicar por si acaso. ¿Qué es FPV? Las siglas FPV corresponden a First Person View, que significa vista en primera persona, y básicamente la gente de Radio Control cuando dice FPV se refiere a que en el dron o coche o lo que sea teledirigido le has puesto una cámara y que esa cámara transmite imagen a unas gafas que tiene el que lo pilota y que está manejando ese aparato como si estuviera dentro realmente en primera persona. Y lo que ocurre es que en los drones de carreras siempre se usa este sistema de FPV. Y bueno, la primera pregunta con la que comenzamos es si es ahora, 2017, un buen momento para comenzar con los drones de carreras. Y la verdad es que yo creo que es el momento perfecto, seguramente el mejor hasta ahora, y creo que por tres motivos principalmente. El primero es porque creo que cada vez se está haciendo más popular este hobby y cada vez hay más empresas que están sacando productos y cada vez hay más facilidades para comenzar. El segundo motivo es que por esa razón y por el hecho de que haya más competencia y tal, cada vez los precios están más baratos y ahora pues realmente puedes comenzar en este hobby por muy poco dinero. Y por ejemplo, si querías empezar hace unos años, probablemente te costaría pues 3 veces, 4 veces más de lo que te cuesta ahora. Y luego otra cosa que también tiene que ver con la popularidad del hobby es que cada vez hay más información en internet. Y la verdad es que eso viene muy bien en este hobby porque el tema de los drones de carreras pues es verdad que puede tener cosas un poco difíciles, un poco muy técnicas, que se necesita pues realmente ayuda de otra gente que ya lo haya hecho o que bueno, realmente sepa más. Y yo creo que en eso estamos en un momento buenísimo porque te puedes encontrar información en todas partes, tanto en YouTube como en vídeos de este tipo, como por ejemplo en foros. Por ejemplo, recomiendo el foro de drones de carreras de DDC, que también está muy bien y tiene mucha información. Y por ejemplo, otro método que no conocía era grupos de Telegram o de WhatsApp que se están creando con gente que ya sabe o gente que bueno, tiene más experiencia y que va ayudando a otra gente y la gente va poniendo sus dudas ahí y pues se van ayudando entre sí. Yo la verdad es que esto no lo conocía y nunca he estado en un grupo de estos, pero lo vi en un vídeo de drones y me pareció una muy buena idea para toda esta gente que está iniciándose y tiene muchísimas dudas y pues de esa forma se las resuelve bastante fácil. Y bueno, aunque no esté en ningún grupo de esos, creo que tanto de drones como el foro de drones de carreras tiene grupos de esos, así que bueno, buscar información sobre eso si queréis. La siguiente pregunta es ¿dónde se compran este tipo de cosas? Tanto los drones como lo que se necesita para repararlos, todo. Y aquí voy a hacer la división entre las tiendas físicas y las tiendas online porque realmente hay bastante diferencia. Y creo que comprar en tiendas físicas tiene bastantes desventajas y alguna que otra buena ventaja. Y por las tiendas que conozco realmente no tienen la variedad de productos que te puedes encontrar en una tienda online. Y el problema de verdad es que cuando encuentras el mismo producto en una tienda física y una tienda online, en la tienda física el precio es bastante más superior, pero quitando esas desventajas creo que tiene una ventaja muy buena, que es que te ahorras muchísimo tiempo, tanto si es un pedido a una tienda de España online, que pues suele tardarte 2 días como mucho, y si es una tienda física pues es comprarla allí en la tienda propia. Y para mí es una diferencia bastante importante porque si nos vamos a tiendas online de otros países también encontramos ventajas y desventajas. Y las principales ventajas de estas tiendas es que tienen muchísimos productos y yo creo que te puedes comprar casi todo lo que exista y el precio es bastante más económico. Es verdad que en muchos casos cuando compras en estas tiendas internacionales tienes que pagar el IVA cuando llega a España, pero sinceramente casi nunca he tenido que pagarlo, así que bueno. Pero estas tiendas también tienen la desventaja de que el pedido pues te suele tardar bastantes días en llegar. Suelen tener lo típico de que si quieres que te llegue antes pagues un poco más, pero de una semana no baja y se te puede alargar incluso a las 3-4 semanas si el pedido va un poco mal.
Y bueno, si queréis mi opinión, realmente si queréis empezar en este hobby vais a tener que estar dispuestos a comprar en tiendas internacionales online porque creo que realmente, aunque tarde un poco más, compensa en precio y en todo lo que te puedes comprar. Y la tercera pregunta es, ¿verdaderamente cuánto cuesta este hobby? Y bueno, esta pregunta me parece muy interesante porque la mayoría de la gente piensa que cuando te compras el dron, las gafas y el transmisor y algunas baterías, con eso ya está todo, y realmente yo creo que el hobby te acaba saliendo un poco más caro porque bueno, tienes que comprar tanto cosas para repararlas, cosas para montar el dron, a lo mejor pues una silla para cuando salgas a volar estés más cómodo, por ejemplo una mochila o algún arco para que el dron pase por debajo, en fin, una serie de cosas que si vas sumando te acaba saliendo bastante caro. Y yo por ejemplo cuando empecé en este hobby empecé a comprar algunas cosas que iba necesitando según iba avanzando el tiempo y al final pues se convierte en un hobby muy caro. Aún así creo que está bastante más barato que hace unos años, pero bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta y a lo mejor para que os hagáis una idea de precios, si os compráis el set del vídeo anterior en el que explico que podéis empezar por 200 euros, eso sería el dron, el transmisor y las gafas y el cargador, y si bueno, te empiezas a comprar baterías, supongamos que tienes que comprar 5, esos son 100 euros más, y luego por ejemplo sumando pues algunas herramientas para arreglarlo, la mochila y algún arco para pasar con el dron, se te puede poner otros 100 euros más, así que a lo mejor más o menos para empezar se te podría poner perfectamente en unos 400 euros habiendo gastadote 200 euros en las partes principales. Pero bueno, aún así yo recomiendo que toda la gente que quiera que ahorre un poco y que vaya por este hobby porque la verdad es que es muy divertido. Y bueno, otra pregunta importante es la legalidad de los drones de carreras en España. Y bueno, realmente aquí no me voy a meter mucho con este tema porque no lo controlo demasiado, pero más o menos os informo. Bueno, por una parte tenemos los drones de carreras y por otra parte tenemos los drones de fotografía como los de DJI. Realmente casi toda la normativa que existe está hecha pensando en estos drones de fotografía como los de DJI, y dentro de esos drones están los drones profesionales y los drones como un poco de ocio. Los drones profesionales que se usan para películas y tal van aparte y bueno, tiene una normativa bastante restringida, y los drones de ocio están bastante menos limitados y es donde más o menos podría encajar los drones de carreras. Y básicamente la normativa principal es que está prohibido volar cerca de aeropuertos ni en sitios de zonas militares y cosas así, y tampoco a una altura muy alta o sobre por ejemplo casco urbano o conglomeraciones de personas como por ejemplo parques o playas. Así que como podéis ver, realmente es legal volar drones, pero hay una serie de restricciones bastante fuertes y siempre tenéis que tener, por ejemplo, cuidado con las personas y ese tipo de cosas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es ¿dónde se pueden volar los drones de carreras? Y bueno, básicamente para determinar esos lugares hay que sujetarse a la normativa y ver en qué sitios es legal. A esa recogen un PDF bastante amigable, más o menos sitios donde se puede y donde no se puede volar, y bueno, os lo dejaré en la descripción si lo encuentro, aunque es muy fácil buscarlo. En Google ponéis dónde se puede volar los drones y ahí ya aparece. Yo simplemente busco sitios que estén alejados de las zonas prohibidas y también que pues haya poca gente y que no haya peligro para terceros, y bueno, con eso vale, y yo creo que no te pueden decir gran cosa si vuelas así. Para lo de las zonas prohibidas pondré en la descripción un enlace a una página que bueno, te aparece el mapa de España y las distintas zonas que están prohibidas, que no, y la verdad es que es bastante útil. Y para concluir con esta pregunta, realmente tienes que tener cuidado si vives en una ciudad. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid, que es una ciudad muy grande, y vivo en un sitio que, aun estando en el norte, para irme a un sitio que sea posible volar, tengo que coger el coche casi siempre, bueno, siempre, y a lo mejor tengo que conducir como 20 minutos. Así que realmente, ¿dónde volar el dron? Es una pregunta bastante importante porque conlleva, pues, desplazarte a un sitio bastante alejado. Otra pregunta, y es ¿qué tiempo necesito para aprender lo básico sobre drones de carreras? Y con lo básico no me refiero al hecho de volar, sino simplemente pues cómo funciona un dron, qué programas necesito para configurarlo, ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo creo que con la información que ahora te puedes encontrar por internet, realmente eso se aprende muy fácil. A lo mejor en una tarde pues más o menos has aprendido lo básico y creo que te puedes empezar a meter con este hobby. Y aunque ha sido una pregunta corta, esto me lleva a la siguiente, que es ¿qué tiempo necesito para aprender más o menos a volar? Y con esto no me refiero a ser un profesional, simplemente pues saber lo mínimo para poder salir a volar y no hacer daño a nadie y bueno, ir más o menos con control. Y realmente esto se aprende con un simulador, porque no creo que quieras romper tu dron cada vez que vuele un poquito. Y esto es así porque bueno, si habéis volado los drones pequeñitos, estos siempre tienen autobalanceo, que hace que la verdad es que sea muy fácil volarlos porque siempre va recto el dron. Y bueno, realmente no puedes perder mucho su control, pero en los drones de carreras que se vuelan siempre en modo acro, no es nada intuitivo y la verdad es que se necesita echarle bastantes horas al simulador. En mi caso en particular, como ya había volado algún dron que otro y a lo mejor aviones y tal, pues más o menos me manejo bastante bien y le eché como unas 4 horitas y tal, y con eso ya empecé a salir a volar a la calle. Pero bueno, yo creo que 4 horas, bueno, puede estar bien, pero si no te consideras muy habilidoso, a lo mejor unas horas más te vienen bien.
Y bueno, antes de irme a la siguiente pregunta, quería deciros una cosa muy importante que recomiendo a todo el mundo, y es que empecéis a volar en modo acro y no en modo estabilizado, porque creo que echarle horas al estabilizado a la larga te afecta negativamente cuando quieras volar en modo acro, porque estás como muy acostumbrado y te cuesta muchísimo más dar el salto. Así que sinceramente, si vais a empezar, echarle a lo mejor un poquito de tiempo, pero unos minutos al modo estabilizado, simplemente pues para ver un poco cómo se ve en la cámara y tal, pero luego directamente iros al modo acro porque esto es como se vuela siempre. Y otra pregunta relacionada con esto es si se necesita ser habilidoso para entrar en este hobby. Y bueno, sinceramente yo creo que una vez que le coges el tranquillo no es muy complicado. Al principio cuesta y la curva de aprendizaje yo creo que es bastante fuerte, en mi opinión, y además con el hecho de estar con las gafas y tal, se asemeja bastante a un videojuego, y realmente si eres más o menos habilidoso en los juegos así que se necesitan un pelín de reflejos, como de carreras de coches o de a lo mejor de naves espaciales, yo creo que es suficiente. Y una vez que te acostumbras, no creo que sea muy complicado, y además siempre puedes volar un poco más lento, o sea que yo creo que eso no hay problema. Y bueno, ya estamos acabando, y la siguiente pregunta es ¿qué reparaciones voy a tener que hacer y cada cuánto más o menos se rompen los drones de carreras? Y bueno, realmente aquí también voy a hablar de dos reparaciones, las reparaciones así pequeñas, que son como retoques y tal, que básicamente las tienes que hacer casi todo el rato, porque en cuanto, bueno, a lo mejor te chocas un poquito y ya se rompe una pequeña cosita y tienes que medio arreglarla, y al final, pues bueno, son retoques que vas a tener que ir haciendo siempre, son pequeños detalles que se te pueden ir rompiendo y tal, que tampoco se necesita una habilidad tremenda para arreglarlo, simplemente, bueno, se hace así, incluso se puede hacer en medio de donde estés volando y ya está. Y luego, por otra parte, está cuando te das un buen golpe y tienes que hacer una reparación gorda, por ejemplo, de que se te ha roto el frame o se te ha roto algún componente que tienes que pedir, por ejemplo, un motor, un variador o incluso el controlador de vuelo o la cámara. Y bueno, realmente en ese caso tampoco implica muchísimo esfuerzo, porque básicamente hay que, bueno, pedir el recambio y cambiarlo y poco más. Pero bueno, es verdad que eso complica las cosas porque, por ejemplo, si no tienes ese recambio tienes que pedirlo y a lo mejor tarda 2 semanas en llegar. Y bueno, es una serie de complicaciones que tampoco implica muchísimo esfuerzo, pero bueno, hay que hacerlas y de vez en cuando ocurre. Y bueno, la última pregunta, que realmente ya la he medio respondido y también tiene que ver con las reparaciones y todo eso, y es ¿dónde encontrar ayuda en este hobby? Y bueno, esta pregunta me la he dejado para el final porque, bueno, tenía que ver un poco con lo que he ido contando. Al final siempre te salen algunos problemas que normalmente está por internet la solución. Hay foros, tanto en inglés como en español, aunque en inglés siempre os encontráis más contenido. Si no encontráis vuestro problema en español, probar en inglés porque a lo mejor sí que lo encontráis así. Luego también hay páginas que, aunque no sean un foro, pues tienen sus tutoriales y sus cositas que también puedes sacar información de ahí. Un método muy bueno es mediante YouTube, con vídeos y tal, que además se explica un poco mejor, y bueno, estos vídeos yo creo que son de ayuda. Y luego, por último, aunque esto no lo haya probado, los grupos de WhatsApp o Telegram, que bueno, se junta gente que sabe y tal, y te resuelven dudas y todo eso, y yo creo que eso está muy bien. Y bueno, eso ha sido todo. Como ya os dije, esto no es un vídeo destinado a gente que ya sabe la materia o ya ha entrado en este hobby. Esto está destinado para gente que quiere empezar y que tiene muchas ganas, y bueno, que tiene una serie de dudas que yo creo que es importante que se las resolvamos entre todos. Pero bueno, sea como sea, si os ha gustado el vídeo, darle like y como siempre suscribiros para más vídeos como este, y nos vemos en la próxima.